Bienvenidos todos a la Semana de la Cruz. Gracias por estar aquí. Les saludamos desde las instalaciones de Centro Cristiano Abba, su anfitrión, el pastor Omar Carranza. Bienvenidos todos, gracias. Hemos estado hablando acerca de, en todos estos días, desde el día domingo hasta el día de hoy, hemos estado hablando acerca de estos acontecimientos que Jesús tuvo en la última semana que estuvo sobre la tierra. Hablamos el día domingo acerca de la entrada triunfal, donde vimos que el pueblo de Israel reconocía la entrada de Jesús a Jerusalén y lo reconocía como rey. El día lunes hablamos acerca de su casa, donde estudiamos acerca de que la casa del Señor es casa de oración. Y como lo dijimos, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, somos la casa de nuestro Dios. También hablamos acerca de sus enseñanzas el día martes. El día miércoles hablamos acerca de la traición, que por todo el mundo es conocido este tema de la traición de Judas Iscariote. Y el día de ayer hablamos de la última cena. Tuvimos una noche maravillosa, la noche de anoche, donde pudimos en casa celebrar la cena del Señor y también recordar esta despedida que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Y esta tarde vamos a hablar acerca de la crucifixión. Como ustedes saben, alrededor de todo el mundo, familia, de todo el mundo, esta tarde se ha celebrado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde que Jesús estaba esperando, porque sabía desde el primer momento en que puso los pies sobre la tierra, Jesús sabía que su propósito final en esta tierra sería en la cruz del Calvario. Así que si me acompaña por favor a Juan capítulo 12 verso 27, vamos a leer lo que dice ahí para poder juntos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 12 verso 27, por favor. Dice así la palabra del Señor: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Son palabras del Señor Jesús. Padre, sálvame de esta hora. Pero es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre, le dice Jesús. Jesús, como estamos diciendo, Jesús entendía, sabía, se había preparado para este momento, para este día. Así que esta es la hora que Jesús estaba esperando desde el día en que fue llamado a ejercer su ministerio. Amén. La siguiente, por favor. Y bueno, como ustedes saben, anoche estuvimos hablando acerca de que Jesús, después de que hubo cenado con sus discípulos, ¿verdad? Cantaron un himno y entonces salieron de la casa donde estaban, salieron del aposento donde estaban y ahora van camino al Getsemaní. Y ahí en la escritura, en el libro de Mateo capítulo 26 verso 36 dice lo siguiente: entonces los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y esperaban mientras entraba al huerto a orar. Si ustedes recuerdan, también hablamos acerca de que Jesús por el día enseñaba, pero por la tarde, por la noche, Él se iba a orar y oraba toda la noche, ¿se acuerdan? Y entonces, fíjese cómo hasta en el último momento, hasta el último día de la vida de Jesús está cumpliendo este hábito de estar cerca de nuestro Señor, estar cerca de su Padre. Aún en el último momento de su muerte, Él no salió corriendo, Él no esperó a que vinieran por Él hasta donde estaba, sino que hizo lo que todos los días Él hacía: iba y se encontraba con su Padre en la intimidad por las noches. Así que, y esta no es la excepción, Él sabe que es el último día sobre la tierra, la última noche que va a pasar, pero ahora se va con sus discípulos otra vez al Getsemaní a estar orando, a estar encontrándose con su Padre. Y ahí en el Getsemaní, en el libro de Marcos capítulo 14 verso 36 dice lo siguiente. Dice, al orar, cuando él oraba, decía: Abba, para ti todas las cosas son posibles. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fíjese cómo hasta el último momento, en las últimas horas de Jesús sobre la tierra, Jesús está rindiendo su voluntad a su Padre. Él no está resistiendo. Claro, sentía angustia, sentía dolor, lo acabamos de leer en Juan capítulo 12. Sentía angustia, sentía una preocupación. Y él está orando diciendo: Señor, si es posible que no sienta esto, pero no está negándose a la cruz, está pidiendo de ser posible no sentir esta situación, esta angustia, este dolor que está pasando Jesús, porque recuerde que Jesús en este momento es 100% hombre y 100% Dios. Y por eso ora esto: si es posible que pase de mí este trago. Pero no está orando para no subir a la cruz, está orando para no tener este sentimiento de dolor que ahora tiene.
De hecho, la Biblia describe que la angustia que estaba era tal que dice que incluso empezó a sudar gotas de agua y de sangre. ¿Recuerda eso? Por esta presión, por esta angustia que siente. Pero ahí Jesús, en el huerto del Getsemaní, está orando aún en estos momentos de angustia, en estos momentos de tribulación: Padre, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y esta es una de las cosas que como cristianos, como hijos de Dios, debemos rendir a nuestro Padre, nuestra voluntad. Debemos caminar bajo la voluntad de Dios y no bajo su voluntad y mi voluntad. Debemos aprender a eso, a caminar, no importa las circunstancias que estemos pasando. Usted y yo debemos aprender a caminar bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Ok. Después del Getsemaní, ¿qué viene, familia? Después del Getsemaní viene el arresto. En el libro de Mateo capítulo 26 versos 51 al 54 describe alguna serie de acontecimientos, de actividades que durante este tiempo del arresto sucedieron con nuestro Señor Jesús. Y usted lo puede leer ahí, usted puede revisarlo. Apunte por favor esta cita para que usted en la comodidad de su casa y en la calma del tiempo usted pueda revisar esto. Yo voy a leer algunas cosas solamente que sucedieron ahí durante el arresto de nuestro Señor Jesús. Número 1, dice que uno de los que lo acompañaban, usted recuerda que Judas se había puesto de acuerdo con los sacerdotes, con los intérpretes de la ley, se había puesto de acuerdo para decirles: aquel que yo bese cuando lleguemos al Getsemaní, ese es el que ustedes buscan. ¿Se acuerda de eso? Entonces dice que cuando llegaron, Judas besó a Jesús, y esta era la señal con la que iba a ser entregado. Pero dice que mientras estas cosas estuvieron sucediendo ahí en Mateo 26, 51 al 54, leemos cómo dice que uno de los que lo acompañaban sacó una espada, y con esta espada le cortó la oreja a uno de los que venían a buscar a Jesús. Pero Jesús les dijo: guarda esa espada, porque el que mata a espada perecerá. Mire cómo Jesús está aún en los últimos momentos de su vida sobre la tierra, está a unas horas de subir a la cruz y sigue enseñando una conducta de amor, una conducta de compasión, una conducta de dominio propio, familia. Y le dice a aquel que sacó la espada: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere, le dice. Amén. Y ahí mismo, si usted sigue revisando, dice que Jesús hace una expresión que pocas veces nosotros leemos y recordamos, porque sí es cierto que recordamos la cruz, sí es cierto que recordamos que a Jesús lo maltrataron, que le golpearon y demás, pero también hay que recordar estas palabras, porque Jesús dice: no saben que puedo pedirle a mi Padre que envíe 2 legiones de ángeles y en un instante se acabaría esto. Jesús tenía el poder de hacer esas cosas. Sí es cierto que lo golpearon, sí es cierto que fue manso, pero también es cierto que tenía la autoridad para pedirle al Padre que enviara 2 legiones de ángeles y en ese momento acabar con ese momento de sufrimiento. Pero otra vez, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, dice Filipenses, fue hasta el último momento, a una muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Pero también Él conocía las Escrituras. Ahí donde estamos leyendo en Mateo 26, 54, dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Jesús mismo dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Y todo lo que estaba escrito, tenía que cumplirse en la vida del Hijo del Hombre. Amén. Esta es la razón por la que Jesús tenía claro que su destino final, su propósito final en la tierra sería la cruz del Calvario. Ahora, mira, hay unas cosas interesantes. Pues los 4 evangelios hablan acerca de la crucifixión, y ahí podemos pasar horas, días, meses, años estudiando estos acontecimientos. Pero hay acontecimientos que llaman mucho la atención. Insisto, sí sabemos que Jesús fue golpeado, sí sabemos que Jesús fue burlado, sí sabemos que Jesús fue condenado a muerte, pero hay que leer algunas otras cosas que suceden ahí. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Se acuerda que un día Jesús predicando, un joven rico vino y le pidió qué debía hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Se acuerda de eso? Y Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego sígueme. Y si usted se acuerda, dice la Escritura que el joven se fue triste porque era rico en gran manera. ¿Se acuerda de eso? Pero la Biblia dice que toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que cumplirse, que no regresa vacía.
Y la indicación que Jesús le dio a este joven rico era que fuera y que vendiera todas las cosas y que después le siguiera. Y si usted ve ahí en el libro de Marcos, por favor acompáñeme a Marcos capítulo 14 versos 51 y 52. Es la misma historia. Es el momento donde Jesús está siendo apresado. Es el momento donde fueron a buscar a Jesús al monte del Getsemaní. En esta misma historia dice que mientras Jesús iba de camino del Getsemaní al concilio, dice Marcos 14, 51 y 52, un joven que solo se cubría con una sábana iba siguiendo a Jesús. Y cuando agarraron al joven, soltando la sábana, se escapó desnudo. ¿Qué le parece, familia? ¿Se acuerda del joven rico que le dijo: ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme? Y veo en la escritura que dice que un joven le seguía solo con una sábana. Quiere decir que no tenía otra cosa, que había dejado todo por seguir a Jesús. Y yo no sé si esto a usted y a mí nos rete, pero a mí personalmente me reta saber que la palabra de Dios nunca regresa vacía, que es dada para cumplir un propósito en su vida y en mi vida. Amén. Y este es el camino que sigue Jesús. Está siendo apresado, está siendo traicionado, está siendo entregado, va del Getsemaní al concilio, y mientras tanto aún en esa situación, en esas circunstancias, sigue enseñando y enseñando y enseñando y dejándonos lecciones para todos los días de nuestra vida, familia. ¿Y qué pasó después? Por fin llega delante del consejo. Dice la escritura que fue presentado delante del concilio. Ahí vamos a leer ahora en Mateo capítulo 26 versos 57 y 59. Dice que los que habían tomado presos a Jesús, vea conmigo 26, 57, dice que los que habían tomado presos a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí, en la casa de Caifás, reunido con los líderes, reunido con los sacerdotes, reunido con la gente importante, los intérpretes de la ley, dice que estos mismos intérpretes de la ley, en el verso 59 dice que se pusieron a buscar testigos falsos para encontrar la manera de condenar a muerte a Jesús. Y otra vez, déjeme decirle algo. Lo único que yo veo aquí es que la religión, familia, no deja nada. Nada, familia, más que condenación. Jesús no es una religión. La fe que depositamos en el Hijo del Hombre no está basada en una religión. Está basada en una relación de amor, de fidelidad, de humildad, de mansedumbre, de dominio propio. Porque lo que yo veo es que esta gente religiosa estaba condenando a aquel por el que supuestamente habían fundado su religión. ¿Ve? Ahora, hay otro acontecimiento, familia. No se le olvide que durante la cena Jesús había hablado no nada más con Judas acerca de que lo iba a traicionar, sino que después de que habló con Judas que lo iba a traicionar, también se acerca con Pedro y le dice a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Se acuerda de eso? Y esta palabra tenía que cumplirse también, familia. Pedro se levantó indignado y dijo: Señor, yo voy a ir contigo a la cárcel y si es posible hasta la muerte. Pero ahí mismo, mientras Jesús estaba siendo juzgado injustamente en el concilio, delante del consejo, ahí con Caifás y los sacerdotes que lo rodeaban, también dice la escritura que en el patio de esa casa, ahí en Marcos capítulo 14 verso 27, acompáñenme por favor, Marcos 14, 72, perdóneme. Marcos 14, 72 dice que Pedro, después de que negó 3 veces a Jesús, cantó el gallo, y dice: Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y se puso a llorar. Y mire, yo no sé, y no es el tema esta noche, pero las últimas palabras de Pedro con Jesús fueron: Señor, yo voy a ir contigo hasta la cárcel y si es posible hasta la muerte. Y nunca más
por lo menos durante el tiempo que Jesús estaba en vida, habló nuevamente con Jesús. Y esta es la razón por la que Pedro llora, porque se acordó de esta situación. Más adelante veremos que Pedro, cuando lo ve a Jesús, estaba pescando y se avienta desnudo a abrazar al maestro, porque seguramente quería ponerse a cuentas acerca de esto. Pero lo que yo veo en Marcos capítulo 14, verso 72, es que dice que Pedro, cuando oyó oír cantar el gallo, se acordó de lo que Jesús le había dicho y entonces soltó a llorar, porque su maestro estaba siendo juzgado injustamente ahí en el concilio, y él había dicho unas palabras que después no iba a poder cumplir. Y yo no sé cuántas veces usted y yo hemos dicho o prometido algo y hemos hablado con el Señor y hemos puesto nuestra vida por delante para cumplir algo que le hemos dicho al Señor y no lo hemos cumplido. Solamente los matrimonios: prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Y ese pacto no lo hizo conmigo, no lo hizo con el pastor, no lo hizo con el padre que a usted lo casó. Lo hizo delante de Dios, porque por eso hicieron una boda religiosa. Y no hemos cumplido con esa palabra. Es un motivo suficiente para ponerse a llorar delante de nuestro Señor. ¿Qué otro hecho sucedió? ¿Se acuerda de este personaje? ¿Se acuerda de este personaje, familia? Piense por un momento cómo se habrá sentido este hombre cuando se enteró de que Jesús, su maestro, estaba siendo juzgado injustamente. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 27, verso 3 al 5 dice lo siguiente. Mateo 27, 3 al 5. Dice: cuando Judas, el traidor, se dio cuenta que iban a condenar a muerte a Jesús, su maestro, dice, se arrepintió. Y adolorido, corrió a devolverles el dinero que había pagado. ¿Sabe? Muchos de nosotros juzgamos la vida de Judas Iscariote. Jesús lo llamó que era un diablo, ¿se acuerda? Pero también yo veo en la Biblia, en Juan capítulo 3, verso 16, 17 y 18, que dice: todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la escritura en el verso 3 en adelante de Mateo 27 que Judas se arrepintió. Y este arrepentimiento que sentía lo llevó a ir al templo, llevar las 30 monedas de plata que había cobrado por la entregar a Jesús. Y dice que quiso devolver el dinero que le habían pagado. Pero los que estaban ahí, dice que no les importaba, porque les dijo: he pecado y he entregado a un inocente. Entonces dice que arrojó al templo las piezas de plata y corrió y se ahorcó. Y mire, hay muchas cosas que hablar en esto, pero la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y esto a mí me dice que hay que creer, hay que arrepentirse, pero también hay que creer que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados, que hemos sido justificados. Porque si usted se arrepiente pero no cree, Judas prefirió ahorcarse a creer en la gracia y el amor suficiente de nuestro Señor Jesús. Porque no se le olvide que más adelante, cuando Jesús está en la cruz, hay dos hombres que están, uno a la derecha y otro a la izquierda, y uno lo condenaba y el otro decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerda de eso? Y ese hombre, por creer, óigame lo que le digo, se arrepintió y luego creyó. Y eso le fue suficiente para asegurar una de las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, diciendo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Piense en Judas un momento. ¿Usted cree que si Judas, además de arrepentirse, hubiera creído, hubiera sido justificado? No me conteste, solamente piense en eso. Porque la Biblia dice, familia, la Biblia dice en Santiago que no solamente hay que ser oidores, sino hay que ser hacedores de la palabra. Y si la palabra dice que nos ha perdonado, nos ha perdonado. Amén.
nos ha perdonado. ¿Qué otra cosa sucedió ese día? Hasta ahorita vamos en el momento en el que Jesús es presentado en el concilio. Pero ahora este grupo de sacerdotes, este grupo de líderes religiosos, este grupo de intérpretes de la ley, por cuanto su ley les impedía condenarlos a muerte, entonces ahora es presentado con Pilato. Y aparece en escena este personaje también. Usted y yo otra vez conocemos la historia de Pilato. Y nos encanta juzgar a Judas y nos encanta juzgar a Pilato, porque no conocemos el contexto. Pero quiero que estudiemos un poquito qué pasó con este personaje llamado Pilato. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 23, verso 13 al 16, por favor. Lucas 23, verso 13 al 16. Dice que estando Jesús, o siendo presentado delante de él, Pilato se refirió a los sacerdotes que lo habían llevado y les dijo: yo no encuentro culpable a Jesús. ¿Qué le parece, familia? Pilato interrogó a Jesús y después del interrogatorio que hizo con Jesús le dijo: ¿qué creen? No lo encuentro culpable. Y no nada más eso, sino que dice también: Herodes tampoco lo ha encontrado culpable. ¿Qué le parece? Y no ha hecho nada para que merezca la muerte. Miren, los gobernantes en ese momento, tanto Pilato es como el gobernador y el presidente, ¿verdad? Como Pilato el gobernador y el presidente Herodes. Ellos dos están de acuerdo diciendo: hemos interrogado a este hombre que ustedes acusan y no encontramos motivos suficientes para que vaya a la cruz, mucho menos que vaya a la muerte. El castigo, dice Pilato, ahí en Lucas 23, 16, dice: lo que más puedo hacer por ustedes es ordenar que sea azotado y después, vea bien por favor lo que dice ahí, y después dejarlo libre. Otra vez, nosotros hemos crecido con una idea de que Pilato, ¿verdad? Claro, tenía que cumplir una función, pero esa es la misma función que cumple hoy el gobierno con usted y conmigo. Pero después de que Jesús fue interrogado, dice la Escritura que no habiendo encontrado motivos suficientes para ser condenado a muerte, él dijo: bueno, azotémoslo y dejémoslo libre. Pero en el libro de Mateo capítulo 27 es la misma historia, pero ahora en el verso 24 y 25, Mateo 27, 24 y 25, por favor. Dice que después de que esto sucedió, Pilato mandó a pedir un balde de agua y se lavó las manos frente a todos los que estaban ahí, como diciendo: yo soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes lo que les pase. Nosotros como mexicanos hemos utilizado esta expresión de me lavo las manos como Pilato. Pero si usted revisa la historia, Pilato se está deslindando de una condena injustificada para nuestro Señor Jesucristo. No es no tomar cartas en el asunto, familia. Para usted y para mí, lavarse las manos como Pilato es deslindarse, desentenderse de un asunto importante. Pero en este momento lo que estamos viendo es que Pilato dice: yo no quiero ser partícipe de esta situación que ustedes están condenando a Jesús injustificadamente. Pero mire, ahí en el verso 25 hay algo que me sorprende, familia, que me duele, familia. Porque mire lo que hace la religión. Mire una de las consecuencias de la religión, de ser una persona religiosa, de defender a capa y espada ciertas convicciones que no nos llevan a ningún lado. Porque mire lo que dice el verso 25 de Mateo 27. Dice: la turba, las personas que estaban ahí reunidas, dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué palabra y condenación tan dura, familia, por defender su religiosidad. Ellos dijeron: no importa que no lo encuentres culpable, crucifícale, y si hay una condena, el peso de su sangre que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y yo le aseguro, familia, que usted no quiere que algo así suceda, ni sobre usted, ni sobre sus hijos, ni sobre su descendencia. Le pido un favor:
Hay que ser sensatos y entendidos para seguir la palabra de Dios. Amén. Después de esta condenación, usted conoce la historia. Dice que Pilato tradicionalmente soltaba a un preso y entonces puso a una consulta ciudadana, diciendo: ¿a quién debo soltar? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y se acuerda lo que dijo el pueblo? A Barrabás, dijo. Aun cuando sabían que era un delincuente. A Barrabás. ¿Y Jesús? ¿A Jesús qué debemos hacerles? Les dijo. Y la gente que había vitoreado a Jesús unos días antes, reconociéndolo como el Mesías, ahora gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces dice la historia que Pilato entregó en manos de los sacerdotes a Jesús. Después de que fue azotado, usted puede leerlo. Las películas que hemos visto desde que estábamos pequeñitos hasta el día de hoy hablan del maltrato que sufrió Jesús, pero no hablan de estas cosas, familia. Y hay escenas tan explícitas que yo le aseguro que ni la más explícita escena se puede comparar con la realidad de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos. Por fin entonces, dice que salió Jesús juzgado y condenado a muerte. ¿Hacia dónde fue? El camino al Gólgota. El camino al Gólgota. Toda la noche había Jesús pasado en el concilio. Durante la madrugada había estado delante de Pilato, había sido presentado con Herodes. Y dice la Escritura, en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 22, 25 y 26. Acompáñenme por favor, Marcos 15, 22, 25 y 26. Dice que eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. Y encima de su cruz había un letrero que decía la siguiente condena. Así dice la Escritura. Había un letrero que tenía escrita la causa de su condena: este es el Rey de los judíos. Le tengo una noticia. ¿Sabe quién mandó a hacer ese letrero? Poncio Pilato. Aún él reconocía que Jesús era el Rey. Amén. 9 de la mañana, familia. Jesús subió a la cruz. Y la historia dice que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas agonizando, Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay algo impresionante. Está Jesús cumpliendo un propósito, está agonizando, y ahí, en su lecho de muerte, aún sigue enseñando lecciones para toda la vida. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? No se le olvide que para este momento del día, Jesús ya está crucificado. Pero ahí las últimas palabras de Jesús fueron las siguientes. Adelante. Número 1. Mire esta expresión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y efectivamente, familia, todo el que le condena, todo el que le juzga, todo el que le rechaza, todo el que le niega, todo el que no le acepta, todo el que le da largas y largas, porque no me va a negar la idea de que Jesús le ha hablado una y otra vez. Puede ser a través de uno de sus hijos, puede ser a través de su esposa, puede ser a través de un servidor, puede ser a través de un ser querido que le anima y le dice: acércate a Jesús. Jesús es la respuesta, Jesús es la única esperanza.
Él es la verdad, el camino y la vida. Todo el que no atiende a las palabras de Jesús no sabe lo que hace. Porque estas palabras que Jesús habló en la cruz del Calvario no nada más era para ese momento, familia. Era para alcanzar aún en nuestros días. Hay cosas que usted y yo hacemos sin saber por qué las hacemos. Hay gente que se levanta a hablar en contra del Hijo del Hombre. Hay gente que desacredita el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Hay gente que sigue diciendo que Jesús no resucitó. Y sabe, esas palabras que Jesús dijo en la cruz también son para este tiempo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso usted lo puede ver ahí en Lucas 23, verso 34. Dice que los romanos que estaban vigilando ahí a Jesús, mientras él decía estas palabras, ellos echaban suerte para ver quiénes se quedaban con la ropa de Jesús. Porque ¿qué cree? Que también era algo que estaba escrito. Y aún esas cosas, esas pequeñas cosas, tenían que cumplirse en el Hijo del Hombre. La Biblia dice que estaba profetizado, que sus ropas tenían que sorteárselas. Y él vino a darle cabal cumplimiento a cada una de las cosas que se habló de él. Desde los confines del tiempo, familia. La segunda cosa y las otras palabras que Jesús habló fueron estas, mire. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda quién se las dijo? En Lucas capítulo 23, verso 41 al 43, dice la escritura que había dos hombres que fueron condenados junto con él y que fueron crucificados también. Y uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Y esos estaban condenados justamente porque eran ladrones, dice la escritura. Y aún esa escena también fue para cumplir algo que ya había sido profetizado acerca de Jesús. Será condenado y crucificado entre ladrones. ¿Se acuerdan? Pero dice la escritura que uno de los que estaban ahí lo juzgaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Gente que está siendo condenada al hecho a la misma muerte y está ensimismada en querer satisfacer sus propios deseos, no pensando por los demás, simplemente está pensando solamente por él. Y mire, si hoy no necesitaremos estas palabras, familia. Hoy que estamos viviendo tiempos de crisis, una crisis no nada más de la ciudad, no nada más del estado, no nada más del país, una crisis global. Hay gente que solo está pensando en sus intereses y no está pensando en los intereses de los demás. Igual que la gente se está enfermando en México, también se está enfermando en Estados Unidos, y también se está enfermando en Italia, y también se está pasando problemas en cualquier parte del mundo, familia. Pero habemos personas que solo estamos pensando en nuestros propios intereses. Y estas palabras de Jesús a uno de estos hombres que reconoció a Jesús como Señor y Salvador, porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le llamó Señor. Número 2, reconoció que estaba siendo condenado justamente y que él estaba siendo condenado injustamente. Y la Biblia dice que si crees, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y confiesas en tu corazón, serás salvo. Y esta palabra alcanzó a este hombre que en ese momento estaba reconociendo a Jesús como Señor y suficiente Salvador. Y de este momento, de esta escena, sale esta expresión de parte de Jesús a ese hombre diciéndole: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué tenemos que hacer usted y yo, familia, para que esas palabras se repitan en nuestras vidas, que cobren vida en usted y en mí? Solo una cosa: reconocer y aceptar al Señor Jesús como su único Dios y como su suficiente Salvador. Una de las últimas palabras de Jesús fue esta. En Mateo capítulo 27, verso 46 y 54. Dice la escritura que Jesús gritó lo siguiente: Eloi, Eloi,
lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me llama mucho la atención que unas palabras antes, unos momentos antes, Jesús decía: Padre, perdónalos. Y ahora se refiere al Padre no como Padre, sino se refiere como Dios. Este momento es un momento de profunda tristeza de Jesús, porque la Biblia dice que no hay ni una comunión entre la oscuridad y la luz. Y no se le olvide que Jesús en este momento está cargando con el pecado de la humanidad, familia. No nada más con los pecados, como lo dije ayer, que usted cometió en el pasado, sino con los pecados que está cometiendo hoy y con los que cometeremos en el futuro. Ese peso Jesús estaba llevando en la cruz del Calvario. Y por esta razón de que el Padre no tiene ninguna comunión con la oscuridad, Jesús se siente abandonado. Y esta es la expresión que tiene y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí tiene una respuesta: porque el peso del pecado de la humanidad entera, de generación y generación, en ese momento Jesús estaba cargando con todos esos pecados. Y dice también en el verso 54 que los que vigilaban a Jesús se horrorizaron, porque la Biblia dice: en ese momento, cuando Jesús estaba entregando el Espíritu, se oscureció. Y que no nada más eso, sino que también dice que hubo un gran terremoto. Y si usted sigue leyendo, también dice que muchos muertos resucitaron y que se regresaron a sus casas. Yo no sé si usted se imagina esta escena, pero imagine por un momento que una persona que ya despidió llega el día lunes y lo encuentra otra vez en su casa. Y entonces dice que los que lo vigilaban se horrorizaron por el terremoto y los demás acontecimientos que estaban sucediendo. Y entonces esos mismos que lo habían condenado, yo no sé si alguno de esos que estaban ahí habían clavado la estaca en su pecho, en su costado. Yo no sé si alguno de los otros que estaban ahí había puesto el vinagre en su boca cuando dijo que tenía sed. Yo no sé si alguno de los que estaba ahí había clavado sus manos atravesado sus manos con los clavos o los pies. O habría sido alguno que puso la corona de espinas sobre su cabeza. Pero dice que esos mismos que los estaban vigilando, que estaban vigilando a Jesús, esos mismos reconocieron, aterrorizados por lo que estaba pasando, diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y como lo dije los días pasados, yo no sé qué otra cosa tenga que permitir Dios como humanidad para que usted y yo por fin rindamos nuestra voluntad y doblemos rodilla delante de Jesús. No sé, pero le aseguro una cosa, familia: si Dios permitió 10 plagas sobre el pueblo de Egipto para que dejaran ir a su pueblo de Israel, puede hacerlo también en nuestros días para quebrantar nuestro orgullo, nuestra vanagloria, para dejar de ver que somos autosuficientes y reconocer de una vez por todas y para siempre que Jesús es el Señor. Porque la Biblia dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y yo no sé si usted esté tardando o esté esté resistiendo esta verdad que sí o sí se ha de cumplir. Porque como lo estamos estudiando, hasta el último momento de la vida de Jesús, lo que había estado escrito acerca de él, lo que se había hablado acerca de él, se cumplió, familia, se cumplió. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. Amén. ¿Cuáles fueron las últimas expresiones de Jesús? Todo está cumplido. Dígale a su vecino: Jesús, en Jesús, dígale a su vecino: en Jesús, todo está cumplido. No hay nada que podamos hacer, familia. Hoy no requerimos de un sacrificio de animales. Hoy no requerimos de un sacrificio de caminatas o de mandas o de penitencias. Hoy requerimos de reconocer a Jesús como el único Señor y suficiente Salvador. Porque si usted y yo no lo hacemos, entonces estamos invalidando estas últimas palabras que Jesús soltó en la cruz del Calvario. Todo está cumplido. Todo está cumplido, familia.
¿Y dónde lo puede ver eso? Ahí en el libro de Juan, capítulo 19, verso 24, 28 y 30. Donde dice, se repartieron los mantos y sobre mi túnica echaron suertes. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y al probar Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Porque aún que le dieran vinagre en el lecho de muerte tenía que comer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y mire, yo le ruego a Dios que me dé la oportunidad, que el día que me llame a su presencia, yo pueda también decir esta expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tener la seguridad de que cuando el Señor nos llame a su presencia, usted y yo podamos presentarnos delante de Él. Yo no sé si usted está seguro esta noche. Yo no sé si usted está seguro a dónde va a pasar su eternidad. Pero esta noche el mensaje es un mensaje de salvación. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que uno de los objetivos que tiene es que usted vuelva los ojos al Señor. Y que usted sepa a dónde va a pasar los últimos, su eternidad. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, verso 44 al 46. Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto, dice la escritura, Jesús murió. En ese momento dice que se rasgó el velo, hubo un gran terremoto, se oscureció, los que habían muerto resucitaron. Las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, una enseñanza de vida. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Y si usted y yo reconocemos a Jesús como nuestro hermano mayor, es bueno seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor. Le animo, familia, le animo a que usted deposite su fe, su esperanza en el Hijo del Hombre, que vino a esta tierra, fue condenado, subió a una cruz, murió y resucitó por usted y por mí.